Buen día, mis niños y niñas, y llegamos al fin de semana. Hoy viernes 17 de julio de 2020 trabajaremos entrevistando a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región en el área de personal social. Estamos culminando la semana 15, día 5 de Aprendo en Casa. Desarrollo de la actividad. Hola, ¿qué tradiciones y costumbres tenemos como familia, comunidad, distrito o región? ¿Cómo son? Para dar respuesta a estas preguntas, entrevistarás a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Nuestra meta: entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conocen y practican como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Lee con atención el texto Gastronomía peruana. Conoce a la reina de los picarones. Gastronomía peruana. Conoce a la reina de los picarones. Experta en gastronomía peruana, hace sus picarones con quinoa y plátano en Independencia. Y es Melissa Pilco, de 30 años. Quería ser ingeniera industrial, pero su gusto por la gastronomía peruana y sus ganas por hacer empresa pudieron más. Hoy, esta joven emprendedora cuenta con 2 módulos de venta de picarones. La Picarona, con los que deleita el paladar de todos sus clientes. Esta repostera ha participado en la feria gastronómica Mistura y todo indica que sigue camino al éxito, pues nunca le faltan clientes en sus 2 módulos de venta. Bien, niños, todo lo que acabamos de leer viene a ser una parte de la entrevista que se llama presentación de la persona o introducción. Y ahí ya hemos presentado a quién. Bien, a Melissa Pilco. Continuamos. ¿Cómo nació la idea de vender picarones? Toda mi familia ha vendido picarones, pero yo quise diferenciarme y probar con nuevos sabores y una mejor presentación. ¿Cómo te diferencias? Mis picarones son crocantes y la miel es espesita porque es hecha a base de pura fruta. Además, doy una buena atención. Bien, niños, esto viene a ser otra parte de la entrevista y se llama cuerpo. Continuamos con el cuerpo porque aquí seguimos. Y bien, continuamos con el cuerpo. Y es esto, cuerpo o cuestionario. Seguimos entonces, otra pregunta. ¿Qué contienen tus picarones? Trabajamos con otro tipo de harina de trigo. Además, la masa tiene camote, zapallo, levadura, anís, vainilla, azúcar y sal. El almíbar está hecho a base de higo, azúcar, chancaca, canela y clavo. ¿Has participado en Mistura? Cuéntanos esa experiencia. En el 2013 y 2014 llevé a la feria mis picarones de quinoa con miel de maracuyá. Y en el 2015 los dejé encantados con mis picarones de plátano con miel de tamarindo. ¿Quiénes te ayudan en este negocio? Mi mamá y mis 2 hermanas. Ellas me apoyan mucho. Hasta aquí, niños, hemos terminado con el cuerpo o cuestionario. Y la última parte de la entrevista se llama cierre. Y dice, ¿dónde pueden probar tus picarones? Desde el 2012 estamos en Megaplaza, en el área Plaza Feliz. El ingreso es por la avenida industrial y la atención es de lunes a domingo desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y es así, niños, como hemos terminado la entrevista. Continuamos. Una entrevista, ¿qué es?
Es una conversación para obtener información acerca de un tema o una persona, su vida, su trabajo, etc. Entonces, la entrevista es una conversación para obtener información de esta persona o de un tema, mediante una serie de preguntas, como ustedes ya han visto. A la persona que hace las preguntas se llama entrevistador. Y a la persona que las responde las preguntas se llama o se le dice entrevistado, no olvidemos. Entonces, han entrevistado a la señora Pilco. Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Quién es la persona entrevistada? Bien, niños, ¿dónde van a responder? Muy bien, aquí. Y la señora se llama Melissa. Muy bien, Pilco. La segunda pregunta. ¿Quién es el entrevistador? Niños, si ustedes ven, por abajo en las letritas pequeñas, por ahí se ve un nombrecito. Porque es adaptado, dice esto, del diario El Trome. Entonces por ahí van a ver el nombre o el apellido del entrevistador. Y lo van a colocar aquí, cuya. Ya estoy dándoles un pequeño alcance. Y acá la pregunta 3. ¿Qué información sobre la entrevistada se presenta al inicio del texto? Entonces ustedes se van a ir al inicio del texto y van a ver y responder aquí. Bien. Luego nuevamente regresa al texto y ubica las partes de la entrevista leída. ¿Se acuerdan que les he dicho cuáles son sus partes? Y está en esos rectángulos amarillos y rojos. Entonces son 3 partes. ¿Y dónde lo van a colocar? Esas 3 partes aquí en este cuadro. Recuerda que el propósito de la actividad es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad de la región donde vives. Luego, organiza la información para el reportaje que estás elaborando. Bien, entonces vamos a la planificación. Primeramente, ¿a quiénes entrevistarás? Coloquen ahí su respuesta. ¿A qué persona de su familia van a entrevistar? Luego dice, ¿para qué realizarás la entrevista? Nuevamente, respondan en el cuadrito. Dice, ¿sobre qué aspectos de la diversidad cultural de tu región te gustaría recoger información? Bien, niños, contesten eso. Y pasamos al siguiente cuadro. Observa con atención los globos y elige qué aspecto de la riqueza y diversidad de tu región te gustaría abordar durante la entrevista y anótala en tu cuaderno. Puede ser fiesta costumbrista o platos típicos, como también danzas representativas. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno. Por ejemplo, si eliges fiesta costumbrista, tienes para realizar las siguientes preguntas. ¿Qué fiestas se celebran? ¿Desde cuándo se celebran? ¿Cómo se celebran? ¿Por qué se celebran? Igualmente puedes hacer si eliges platos típicos. Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en tu cuaderno. Bien, observemos aquí. Organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Coloquen ahí el nombre del entrevistador, nombre del entrevistado. En este caso vas a ser tú. Tema. Entonces, ¿cuál de los 3 temas han escogido? Puede ser danza costumbrista, platos típicos, el que hayas escogido. Fecha.
Luego viene cuerpo cuestionario. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar con tu entrevista. Elige aquellas que se relacionan con el tema que has escogido. Puedes incorporar otras preguntas cuando organices y prepares tu entrevista. A. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? B. ¿Qué danzas representativas hay en tu comunidad? ¿Qué representan y cómo se bailan? C. ¿Qué platos típicos hay en esta comunidad? ¿Cómo se preparan? Elige un plato y explica cómo se prepara. D. ¿Qué otras tradiciones practican en familia como parte de la diversidad cultural de tu región? Entonces, niños, ustedes están viendo, hay varias preguntas y ustedes van a elegir. También van a elegir cuántas van a hacer. Luego viene el cierre. Dice, piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Leamos. Para tener en cuenta. Reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y que los entrevistarás para recoger información sobre la riqueza y la diversidad de la región donde vives. Acuerda con ellos el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en una hoja de reuso para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Siempre, niños, les he dicho pues que practiquen antes de ir a entrevistar. Véanse en el espejo, sus gestos, modulen su voz. Bien, pasamos a prever los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Vamos, tú puedes. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conoce y practica tu familia como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Ya lo tienen ustedes apuntado en las hojas anteriores. Formula con claridad las preguntas. Graba o anota en tu cuaderno la información más importante de la entrevista. Al terminar la entrevista, agradece, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste. Luego, organiza la información en tu cuaderno. Por ejemplo, veamos este cuadro. Familiar entrevistado. Colocan ahí el nombre de su familiar entrevistado. Puede ser su mamá, papá, abuelitos, tíos u otras personas cercanas. Tema. ¿Qué tema han abordado? Ahí hemos visto cuáles, 3 temas. Uno de ellos puede ser o quizás un conjunto de ellos. Aspectos. Aquí dice fiesta costumbrista. Ya eligieron. Entonces, información y acá dice elige una y anota desde cuándo y por qué se celebra. ¿Vieron? Entonces acá el niño dice, mira Rufo, haré una entrevista. Abuelito, ha sido un gusto entrevistarte, dice la pequeña a su abuelito porque también quiso entrevistar. Pero acá los niños de su grado dicen, leamos. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante ella. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones y costumbres de su región? ¿Será importante difundirlas con otras personas?
¿Por qué? Escribe su respuesta en tu cuaderno o en la hoja de reuso en la que estás trabajando. Bien, niños, toda información tienen que escribirla en su cuadernito y así ya luego realizar su entrevista final. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad. Y hemos llegado, niños, a la reflexión. ¿Mis aprendizajes, sí o no? Entonces, empecemos. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Bien, niños, hemos hecho la organización en hojas anteriores. Entonces, contesten sí. Si es que lo han hecho todo muy bien. Luego dice, formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Pues niños, ustedes para entrevistar han tenido que elaborar sus preguntas para que sean claras y precisas. Escuché atentamente la respuesta de los entrevistados. Es una manera de respeto, escuchar siempre a los que están hablando. En este caso, ustedes están entrevistando con mucha más razón. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información de mi familia. Bien, niños, si es una entrevista, ustedes tienen que haber tomado apuntes. Entonces contesten ahí. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Perfecto, ustedes tienen que haber modulado su voz de acuerdo al lugar donde están. Si es un lugar grande, pues su voz tenía que haber impostado para que se escuche. Si es algo pequeño, pues su voz podría ser normal. Por último dice, organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Bien, niños, si ustedes han llevado su cuadernito para apuntar, claro que sí. O quizás hayan hecho por audio. Ustedes coloquen ahí. Si marcaste no en algunos casos, dialoga con un familiar para saber qué necesitarías mejorar para alcanzar la meta. Escribe 2 acciones concretas que realizarás para lograr los aspectos que has identificado que te faltan mejorar. ¿Y dónde lo vas a colocar? Pues aquí. Y es así, niños, como han llegado ustedes al final, que sé que lo han hecho muy bien, como todos los días. Por eso van mis felicitaciones. Se han ganado su estrellita. Conmigo es hasta más tarde. Los espero por el grupo. Nos estamos viendo. Un abracito a cada uno de ustedes.